Del Señor. De nuevo estamos aquí en su programa Teología la Biblia. Continuamos con la puerta de la cárcel. Quedamos hace 2 semanas que no pudimos transmitir la semana pasada, pero hoy de nuevo estamos transmitiendo aquí en Teología la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la puerta de la cárcel. Y así que vamos a ir al libro de Isaías. Gloria sea al Señor. Isaías capítulo 61. Vamos a, que ya no miro bien. Ahí está más claro. Bendiciones, hermanos que se están conectando en Teología a la Biblia y también en Tabernáculo de Adonai. Bienvenidos. Vamos a ir a Salmo 61. Y el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, como estamos hablando de lo que es la cárcel, hemos hablado anteriormente en el estudio anterior, que lo vas a encontrar ahí en Comunicados, donde el profeta llegó hacia la viuda y la viuda que tuvo un esposo que era bueno y que el profeta lo conocía y sabía, había testimonio de que era un gran hombre de Dios, pero que tenía deudas pendientes y llegaron los acreedores a cobrar y ahí pues todos los que eran dependientes del que había fallecido ahora adquirían la deuda. Y entonces estos hijos iban ahora a ser esclavos y probablemente la viuda también del que tenía, al que se le tenía esa deuda. Y lo mismo pasa espiritualmente, pero acá la palabra de Dios nos habla en Isaías 61 que ha llegado la hora que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre el profeta, que lo ungió y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel. Entonces aquí nos damos cuenta cómo el Señor viene a libertarnos, pero sabemos que muchos hijos de Dios que aunque conocen del Señor, están ahora presos, tienen algunas esclavitudes. Recordemos que el que peca es esclavo del pecado. Bendiciones, hermano Juan Mauro, siempre aquí saludándolo. Dios me lo bendiga y me alegra mucho que esté en sintonía, igual que todos los hermanos que se están comunicando. Entonces vemos acá que cómo nos habla Isaías. Recordemos que en Lucas capítulo 4, lo puedes estudiar en tu casita, en capítulo 4, el verso 16 en adelante, Jesucristo en la sinagoga abre los rollos y lee precisamente Isaías 61. Y él de repente para ahí, porque luego en el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces vemos como primero viene Jesucristo, porque el que recibe a Jesucristo en su corazón, el que tiene a Jesucristo en su corazón, pasa a ser libre de toda cautividad. Pero vamos a extendernos más adelante, porque como hemos hablado de las puertas, hemos pasado por la puerta de la oveja cuando se le entrega la vida al Señor y tenemos que dejar nuestra vieja manera de vivir, la puerta del pescado, donde empezamos a evangelizar, donde llevamos la palabra, las buenas nuevas a todas las almas, y así la puerta del muladar, y en fin, todas las puertas que pasamos. Igual es la puerta de la cárcel. Muchas personas vienen a Jesucristo y son libres, pero otros todavía tienen en el ADN, en las neuronas o en su vida, cosas que aún no han podido dejar y todavía están cautivos, muchas veces porque los acreedores están cobrando espiritualmente, como enfermedades, pobrezas, situaciones que se vuelven a repetir. Veamos aquí que vimos la viuda que tenía un poco de aceite. Con un poco de aceite que tú tengas, recuerda que para llenar las vasijas necesitamos ese aceite. Y las vasijas, hablamos la semana antepasada,
que esas vasijas somos nosotros, son los pastores, son los evangelistas, son los hermanos, porque recuérdense que sobre todas las cosas tiene que haber amor. De nada sirve que profetices, de nada sirve que abres lenguas nuevas si en tu corazón no hay amor. En nuestro corazón debe de haber amor hacia el prójimo, amor primeramente hacia Dios y amor a los demás, para poder ayudar a través de la oración, de la administración, que estuvimos hablando también acerca de eso. Entonces, ¿qué es unción? Ungir. Llenar de aceite la vasija es llenarse del Espíritu Santo para guiar la vida de otros y para ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Recordemos que su palabra nos indica que debemos de encomendar a nuestro Señor nuestra vida, que debemos de dejar que el Espíritu Santo nos guíe, no nuestros propios pensamientos o nuestros propios deseos. Entonces, en Éxodo capítulo 29, verso 7, dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza y lo ungirás. Entonces, aquí es cuando el sacerdote Aarón y sus hijos son llamados para ser ungidos. Ahora nosotros, la iglesia, somos real sacerdocio, y lo hemos visto en estudios anteriores con versículos en el cual la palabra nos enseña que ahora nosotros somos esos sacerdotes. ¿Y quién es el que nos unge? Es nuestro Señor, a través de su Espíritu Santo, llenándonos con ese aceite. Nosotros somos esa vasija y ese sacerdocio que debemos de llevar ese aceite para nosotros poder salir y ayudar a otros a ser libres de las prisiones en el cual el mundo muchas veces está cautivo, y que muchos de ellos quieren ser libres a través de la palabra de Dios, a través de ese amor que debe de haber en los hijos de Dios, de amarnos unos a otros, orar unos por otros y llevar la palabra, las buenas nuevas. Porque como hemos leído en Isaías, cuando fue lleno de su presencia, del Espíritu Santo, de esa unción, entonces vino esa palabra que dijo: vine a libertar a los cautivos. Y Jesucristo vino a libertar a todos aquellos que estábamos cautivos, aquellos que están cautivos y aquellos que estarán cautivos. Pero si llevamos la palabra de Dios, esa libertad es a través también de la unción. Eso es una llave, ungirnos con el aceite que es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios en nuestra vida. El predicar. Veamos Hechos capítulo 13, verso 47. Así nos ha mandado el Señor: te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Cada vez que nosotros llevamos la palabra de Dios, también nosotros somos libres. Cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios para llevarla a los demás, nosotros nos llenamos de esa palabra. Y hay cosas que muchas veces están cautivas en el alma. Hay cosas que no se ven, como temores, como miedos, como momentos de tristeza, de dolor, momentos que en nuestra mente pueden hacernos flaquear. Pero la palabra de Dios, llevándonos a predicar a otros, nosotros estudiamos la palabra y nosotros también nos llenamos de esa palabra, porque el que predica tiene que aprender primero, porque si no hizo rema en su vida, no va a poder hacer rema esa palabra en la vida del cual usted va a llevar esa palabra. En el verso 48 de Hechos 13 dice: los gentiles, oyendo eso, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados, o sea, designados para vida eterna. Y cuando llevaron esa palabra, todos aquellos que habían ser designados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ya los había preparado, porque déjeme decirle que antes que Dios lo envía a usted, el Espíritu Santo ya está preparando esa alma, ya está preparando esa persona para que sea llena cuando usted lleve esa palabra y suelte. La boca es una llave para ser libre en las puertas de la cárcel. Lo que nosotros confesáramos con nuestra boca y creyéramos
creyéremos con nuestro corazón, es una de las llaves para salir de cárceles en las cuales muchos hijos de Dios están siendo presos, cautivados a través de las redes sociales, a través de la pornografía, a través de los vicios, a través de sentimientos o deseos ocultos que nadie conoce, pero que realmente muchos tienen ahí en sus pensamientos o en su corazón. Vendar, nosotros fuimos llamados a vendar a través de su palabra, y Jesucristo vino a vendar y a sanar. Salmo 147:3 dice: sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mateo capítulo 10 verso 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dice: de gracia, da de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces nosotros tenemos esa autoridad, porque muchos demonios, es un mundo espiritual que, aunque nosotros no lo podemos ver o percibir, está engañando a la humanidad, está destruyendo a los seres humanos. Claro que nosotros tenemos la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Satanás y su gobierno solo son los que seducen a las personas, pero somos nosotros los que necesitamos llenarnos todos los días del Señor para que esa seducción del enemigo y ese llamado que hace, que está llevando a cabo en este momento para destruir sobre todo a los niños, a los jóvenes, para engañar, para destruir. Nosotros somos los encargados de, con la oración y con la palabra, cancelar todo ese mundo espiritual que se está levantando contra aquellos que son pequeños. El enemigo sabe que le queda poco tiempo, pues él ya tiene su decreto. Lo hemos estudiado anteriormente, porque muchos dicen: ¿por qué Dios no destruyó a Satanás? Satanás ya está destruido, ya su tiempo está por terminar. El Señor dijo que será arrojado al lago de fuego. Claro que estará 1000 años preso todavía para que termine de tentar a la humanidad, que va a quedar en el milenio, y al final del milenio se levantará y será un momento en el cual él podrá engañar a aquellos que se dejen engañar, pero en ese momento será destruido y será echado al lago de fuego. Así que el tiempo es del Señor, pero su decreto ya está hecho y su venganza es contra la humanidad, por la cual Jesucristo dio la vida, que todo aquel que crea y quiera recibir a Jesucristo en su corazón, entonces podrá ser libre de ese día, de ese juicio que vendrá, que no fue hecho para la humanidad, pero todo aquel que escuche y siga los deseos del maligno tendrá parte con él en ese momento. Veamos como ejemplo a José, que estuvo preso. José estuvo preso por estar soñando. Muchas veces tenemos que tener cuidado con lo que Dios nos da, de estarlo compartiendo con cualquier persona, porque el enemigo va a querer usar a las personas que más amamos para destruir nuestros anhelos o los propósitos de Dios. Recuerde que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. José, por estar soñando y contar sus sueños, entró en el corazón de sus hermanos un espíritu de celo, de envidia contra José. Y así fue como fue a parar a la cárcel, y ahí estuvo. Pero dice que José mantuvo su corazón limpio y nunca hizo contra la palabra de Dios. Recordemos que todo aquel que guarda la palabra de Dios, todo aquel que obedece a la palabra de Dios, el Señor está atento su oído a sus hijos que son fieles. Y entonces vemos en Génesis, usted lo puede estudiar en su casa, Génesis capítulo 37 del verso 18 al 36. Pero ¿cuál fue la llave que tuvo José? Que fue fiel a Dios. Entonces, otra de las llaves que muchas veces nosotros traemos, porque como testimonio le puedo decir en mi vida sobre familias y familias, un espíritu de pobreza generacional. Pero entonces cuando tú le eres fiel, cuando tú le buscas al Señor con todo tu corazón, entonces el Señor empieza a abrir esas llaves que están cerradas, porque el enemigo
Como vuelvo a repetir, dice su palabra, vino a matar, a robar y a destruir, a robar las bendiciones que te pertenecen. Pero para que seas prosperado económicamente, tiene que prosperar primero tu alma. Porque si tu alma no es prosperada, tú no vas a poder lidiar con lo que Dios te dé económicamente. La bendición de tener riquezas o poder tener abundancia, eso lo da el Señor, pero tiene que venir de Él. Cuando tú le eres fiel en la pobreza y en la riqueza, entonces Él va a hacer que tu vida sea prosperado. Y aquella maldición, porque hay maldiciones de pobreza. Satanás quiere verte destruido, que no te alcance, que siempre estés con deudas y preocupado, para que tú no puedas reflexionar y poder entender lo que Dios nos habla a través de su palabra. Entonces esa es una cárcel que muchos cristianos están en una situación de pobreza, a veces de gobierno, porque en las naciones en las cuales nos encontramos, muchas veces los gobiernos han robado a las personas, al pueblo, y entonces viene el enemigo a través de esos robos, a través de que se levanta la muerte allí, porque dice en el Salmo que los pastorean no es el pastor de pastores, sino que es la misma muerte. Esas personas que extorsionan, que venden la droga, que hacen tratas, es porque estos son pastoreados por la misma muerte. Y entonces ahora esas maldiciones ha alcanzado al pueblo, que muchas veces no puede ni ejercer poner un trabajo, hacer un negocio, porque son extorsionados. Entonces dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillara, si ese pueblo, si esa nación se humillara delante de Dios, pero en lugar de humillarse, las naciones se han endurecido los corazones. Y ese es el plan de Satanás, endurecer el corazón de los hombres para que el Espíritu Santo no pueda estar guiando sus vidas y a través de la palabra poder sí ser libres. Pero Dios, aunque sea una persona que se levante, el mundo puede estar en un momento de caos, tu nación puede estar en un momento de caos, pero recuerda que a Lot lo sacó el Señor y lo llevó a otro lugar. Abraham lo sacó de Ur de los Caldeos y lo llevó a donde fluye leche y miel. Y así el Señor va a hacer con una persona, si tú eres un individuo, o si eres un grupo, eres una familia, o es una nación completa. Dios puede poner a un gobierno que realmente sea guiado por el Señor y haga que sea prosperado ese pueblo. Entonces vemos que su comunicación con Dios fue la respuesta. ¿Por qué? Porque a través de lo que Dios le reveló, a través del sueño que tuvo el faraón, Dios le dio la respuesta a José. Entonces esa comunicación es una llave. Cuando no hay comunicación en tu corazón, cuando no hay tu mente divaga por otro lado, porque no te importan las cosas del Señor, porque prefieres las cosas que son del mundo o las cosas que te agraden a ti que las cosas del Señor. Entonces a José no se le fue la comunicación por otro lado. Él no estaba en Facebook, él no estaba en Instagram, él no estaba en otro lado. Él estaba en esa comunicación con el Señor. Y por eso mismo fue que él tuvo esa respuesta. Y por eso mismo fue que aunque él estaba preso, Dios le dio la llave. Tú quieres tener la llave de cualquier cárcel que estés pasando o que está pasando tu hijo, tu esposa, tu esposo. Entonces tienes que tener esa comunicación para que el Espíritu Santo te dé esa llave para poder ser libre de esa cautividad. Porque como vuelvo a repetir, el que peca es esclavo del pecado. La consagración. Veamos el Salmo 4:3. Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí, y el Señor oye cuando él clama. ¿Quién es el piadoso? El que tiene comunicación con el Señor. Tú tienes una boca y tú tienes un sentimiento y un pensamiento que puedes tener esa comunicación con Dios. Y entonces esto le pasó a José. José nunca retuvo esa comunicación, siempre estuvo en comunicación con Dios. Recordemos que José traía acreedores porque su padre Jacob era
La palabra no sé si la conocen en todo Sudamérica o en Centroamérica. Bueno, se dice tranza. Y en México creo que hay un dicho que dice que el que no tranza no avanza. Y ese era Jacob, era usurpador. Y Abraham mintió, Isaac mintió. O sea, venían de unos padres mentirosos. Y Harán, que era el tatarabuelo de José, también vemos su historia, que fue llamado a salir también de Ur de los Caldeos, pero su corazón estaba en la muerte de su hijo. No pudo poner a Dios en primer lugar. Entonces así que José traía acreedores que venían a cobrarle a José. Y José, por tener esa túnica de colores, que dice que cuando hay muchos colores y se le da vuelta, se vuelve blanco. Entonces esa es la pureza que José tenía en su corazón. Yo no sé si tú puedes guardar esa pureza, y José la guardó. La blancura que Cristo cuando ya va a morir, y dice que es el momento de la transfiguración, dice que todo brillaba y era una blancura. Recordemos que la iglesia va a venir con ese lino blanco y resplandeciente, esa blancura que solo la puede tener la iglesia y aquellos que realmente sirvan a Dios con toda su mente y con todo su corazón. Fue manchada la túnica de colores por un cabrito. Tú puedes leerlo esto, como te dije, en Génesis capítulo 37. Mataron a este cabrito y así tuvo que morir Jesucristo. Porque esa es una alusión de lo que Jesucristo hizo por nuestros pecados, para que nosotros seamos blanqueados, para que nuestros sueños, el sueño de Dios se haga en nuestra vida. El sueño de Dios era que José estuviera en un lugar de privilegio en el cual pudiera ayudar a su pueblo. Muchos siervos de Dios tienen ese lugar especial en el corazón de Dios para tener y poder servir al Señor. En un lugar de autoridad. Dios quiere que los hijos de Dios estemos en lugares de autoridad, en lo cual podemos llevar la palabra de Dios. Hombres que han sido artistas, hombres o mujeres de renombre, que ha habido quizá un camarógrafo, una persona que limpia, pero de repente ven una playera o algo que les hace a escuchar a través de ese hombre o esa mujer de Dios, han cambiado sus vidas. Y eso es lo que Dios quiere, cambiar nuestras vidas, cambiar tu vida y cambiar las vidas de otro, porque tú eres una vasija de honra y el enemigo quiere que tú calles, el enemigo quiere ensuciarte para que tú no puedas llevar esa palabra, ese amor a aquellos que necesitan, cautivos, a aquellos que están quebrantados. Vemos acá la cárcel por servir y por desobediencia de una nación. Veamos Lucas capítulo 21, verso 12. Pero antes de todas estas cosas echarán mano y perseguirán, entregando a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Entonces aquí hay dos cosas. Algunos serán presos, llevarán, porque muchas veces hay persecución en la misma familia. Hay persecución a aquellos que salen a predicar. Hay persecución muchas veces en nuestra vida sentimental, espiritual, porque el enemigo quiere callarte. Y entonces dice que será necesario que muchos estén presos, que sean presentados ante gobernadores. Porque si tú no dices o haces lo que ellos dicen, entonces estás en contra del gobierno, estás en contra de lo que el mundo quiere. Y entonces nosotros tenemos que cuidar de esta puerta para que el enemigo no haga escarnio de nuestra vida y recordar que el que va delante de nosotros es más fuerte y más grande, y es como poderoso gigante que va delante de nuestra vida. Recuerda que Él es tu escudo, que Él es tu fortaleza, que Él es tu bandera y que Él no te va a dejar, aunque andemos en valle de sombra y de muerte. Pero este es el caso de aquellos servidores que son fieles al Señor, pero muchas veces son perseguidos, a veces maltratados. Dice la palabra, se levantarán en la misma casa, la madre contra el hijo, etcétera, y viceversa. Esto significa que cuando empezamos al Señor, muchas veces hay padres o hijos que prefieren que no sigan a Cristo a que
Y entonces está esa luz contra las tinieblas y las tinieblas contra la luz. Pero recordemos que Jesucristo es la luz que nos ha brindado a nosotros para poder brillar, y que la oscuridad solo es la ausencia de luz. Así que cuando tú llegas con la luz, eso va a encandilar los ojos de las demás personas y les va a ser molesto al principio. Pero conforme va llegando la luz, va a llegar a todo tu hogar, a toda tu casa, y aunque pasemos momentos difíciles, el Señor nos va a dar esa victoria. Pero también hay por desobediencia de una nación. Vemos hoy, no voy a mencionar dos de esas naciones, una es una isla y la otra está en Sudamérica, por hombres líderes que hablaron y se apartaron y blasfemaron contra Dios. Veamos el ejemplo en Jeremías capítulo 39, verso 15. Aún estaba Jeremías preso en el patio de la guardia cuando la palabra del Señor vino a él. Entonces vino palabra de Dios a Jeremías, pero él estaba preso. Un profeta estaba preso, estaba pasando momentos de aflicción. Como hijos de Dios vamos a pasar momentos de aflicción. Recordemos siempre esto: Dios no prometió que nuestra vida en la tierra sería color de rosa, que iban a haber momentos difíciles, y lo hemos predicado siempre. Vamos a pasar por aguas, eso significa que vienen corrientes fuertes, pero no nos ahogaremos. Vamos a pasar por fuego. Vemos ahí a los 3 varones y Jesús ahí en medio del horno de fuego. Entonces también se va a pasar por fuego, pero el Señor nos va a librar de todo este daño, y dice que ni un cabello, ni siquiera olor a humo salió. Entonces esa es la promesa de Dios. Pero vamos a Jeremías capítulo 40. Gloria sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Jeremías capítulo 40, verso 3 y verso 4, y dice: y los ha traído, y echó Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz. Por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tu mano. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor más te acomodes o te parezca ir. Entonces vemos aquí que Jeremías estaba preso, no porque él realmente hubiera merecido estar preso, sino porque su rey y su nación habían pecado contra Dios. Muchas veces estamos presos en una nación y no podemos tener libertad económica o libertad física o libertad espiritual, porque líderes o personas están siendo pastoreados por la misma muerte y han venido a querer destruir a nuestras vidas. Entonces esto le pasó a Jeremías. Jeremías estaba siendo cautivado, siendo esclavo, siendo prisionero en el patio de su nación, porque su nación había pecado contra Dios. Él estaba pagando las consecuencias de lo que su nación estaba pasando. Esa es una cárcel por la desobediencia de una nación. Muchas veces nos sentimos presos en nuestra propia casa o en nuestra propia ciudad, porque no hay libertad de poder tener esa paz, no de libertinaje, que ahora le llaman libertad, al matar, al hacer conforme a la voluntad y el corazón y pensamientos de los hombres que no conocen la palabra de Dios. Lo peor del caso es que se le está poniendo más atención a los hombres y mujeres que desconocen la palabra de Dios que a aquellos que conocen y que han sido guiados por el Espíritu Santo. Entonces vemos acá que vino el momento que Dios envía al soldado y que le dice a Jeremías: yo te vine a libertar y tú puedes ir si quieres a Babilonia o si quieres te quedas aquí. Entonces va a llegar el momento, aunque cuando tú le eres fiel, Jeremías estaba preso al igual que José, pero aún en ese estado de estar preso, él le fue fiel al Señor. Él se mantuvo en oración, él se mantuvo, y dice que ahí le vino palabra del Señor estando preso, igual que a José.
sé cuando hay una relación con el Señor, cuando hay ese poco de aceite. Recuerda que la viuda solo tenía un poquito de aceite y una vasija, solo tenía un poquito de aceite y unas vasijas. Entonces es lo único que Dios necesita en tu vida, que tengas ese aceite para que eso fluya y que luego eso va a ser multiplicado y no van a alcanzar las vasijas. Entonces el Señor, aquello que venían a hacerte esclavo, vas a ser libre. Y veamos aquí que dice en el verso 10 y dice: y he aquí, estamos leyendo Jeremías capítulo 40 verso 10, y he aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros. Mas vosotros tomad el vino, el fruto del verano y el aceite, y ponedlo en vuestras almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Entonces vemos aquí que en el verso 10 de Jeremías capítulo 40, que le dice que tomen el fruto del verano. Y entonces veamos Proverbios capítulo 10 verso 5, que dice: el que cosecha en verano es un hijo prudente, pero el que duerme durante la cosecha es un hijo vergonzoso. Entonces acá la palabra en Jeremías nos dice que cosechen el fruto del verano, y aquí en Proverbios nos dice que el que cosecha en verano es un hijo que da alegría, es un hijo que da gozo, que es un hijo prudente. Pero el que no lo hace en verano, o sea que está ahí se está perdiendo la cosecha, da vergüenza. Entonces vemos acá que dice que tomaron el vino. El vino es la sangre de Cristo. Todo aquel que toma la sangre de Cristo para su vida es limpiado y es sanado. Aunque estés ahorita en una ciudad que sea difícil vivir, ¿el Señor te va a cambiar a ti de ciudad o el Señor va a cambiar tu ciudad? Pero Él no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Él no te va a desamparar. Aunque tengas ahorita una familia en la cual te sientes preso o cautivo, el Señor va a cambiar tu familia o el Señor te va a trasladar a ti. Pero el Señor va a actuar. Tú le seas fiel aún estando preso. Estás preso en una enfermedad que no puedes salir de ahí, que te sientes prisionero, estás preso por alguna situación en tu corazón. El Señor vino a libertar a los cautivos. Y entonces a través de la sangre de Cristo hay libertad. Porque cuando una vez vino la sangre de Cristo a tu vida, la libertad está ahí. Solo tienes que confiar en el Señor y ser fiel. José fue fiel en todo su proceso. ¿Cuántos años estuvo preso? Quizá más de 15 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Jeremías? Muchos meses, quizás ahí siendo perseguido, siendo prisionero. Pero llegó el momento que vino el Señor y envió el mismo soldado que le pertenecía a Babilonia. Le dice: ¿para dónde tú vas? ¿Te vienes con nosotros o vas a tu lugar donde tú quieras? Y entonces acá dice que también el aceite es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en vasos de honra, en vasos limpios, porque no puede habitar en un vaso sucio. Usted podría habitar en una casa sucia, en un cuarto sucio, que nunca saca la basura. Recordemos que cuando pasamos por la puerta del muladar, cuando salimos de la puerta del muladar, ahí había que sacar toda la basura. Entonces igual es en este momento. Entonces limpiando para que el Espíritu Santo esté ahí. Los frutos son los frutos espirituales y las obras, que usted pueda levantar sus manos con buenas obras. Lo hemos hablado, de nada sirve que abre hasta lenguas angelicales si usted no tiene amor por su prójimo, si usted no tiene amor a Dios, si usted no ama a su familia. Usted de nada es, porque el amor es el que, imagínese, hasta dice que cubre multitud de pecados cuando las obras y la misericordia está ahí. Claro que no se vaya a malinterpretar que a través de las obras somos salvos, porque eso no es así. Pero todos los salvos tenemos buenas obras. Entonces, dice el verso 12 de Jeremías para terminar, y luego vamos a continuar. Hubiera querido continuar con otras cárceles, como por ejemplo cuando son libertados a través de la alabanza, pero por el tiempo vamos a continuar la próxima semana.
Pero terminemos acá en el verso 12 de Jeremías 40, dice: todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados. Vinieron de tierra de Judá a Gedalías en Mizpa y recogieron vino abundante y frutos. Dice que después de haber sido cautivados o sido separados, véase el verso 11 donde dice: asimismo todos los judíos que estaban en Moab, los moabitas, recordemos que Ruth era una moabita y ahí se sacrificaban niños, ahí se tenía Moloc, ahí hacían barbaridades, las sacerdotisas tenían que hacer como la prostitución en honor a sus dioses paganos. Entonces, y entre los hijos de Amón, que también eran dioses paganos, lo cual se dedicaban a la sexualidad, a la idolatría y a todo lo que fuera hechicería. Y Edom, y los que estaban en toda la tierra, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá, que habían puesto sobre ellos Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán. Todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá y de Gedalías en Mizpa y recogieron vino abundante y los frutos. Tuvieron esa cosecha porque dice que pudieron, después de estar cautivados, de ser llevados a lugares donde se practicaba el mal, donde se hacía todo lo contrario a la palabra de Dios, Dios los regresa al lugar donde podían adorar al Señor con libertad y ya sin persecución. ¿Por qué? Porque en medio de esa cárcel, porque imagínense un hijo de Dios viviendo en Sodoma y Gomorra. ¿Qué le pasaba a Lot? Lot había sido criado por su tío Abraham. Y dice que él todos los días su alma estaba atormentada. Él era como un juez ahí, pero realmente no tenía ni voz ni voto, porque lo que él creía, él no podía, los demás no podían entender, porque hacían lo contrario a lo que él había sido enseñado. Y dice la palabra de Dios que su alma estaba atormentada de noche y de día. Entonces igual esta gente estaban con los moabitas, estaban con los que en Amón, en Edom, lugares donde se hacía cuanta maldad se imaginaban. Y entonces ahora Dios les dice: vengan y pueden aquí estar. Y todo aquí, el que estaba preso, el profeta, fue libertado, y ahí pudieron adorar con libertad a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en ese momento no había nacido el Señor Jesucristo, al Dios poderoso, pero en su corazón lo esperaban. Tal como muchas veces ahora, hoy en día, no han conocido a Jesucristo muchos de este pueblo y lo esperan. Pero pronto está su venida y nosotros, los hijos de Dios, debemos de seguir predicando la palabra. Así que Dios me los bendiga. Vamos a orar para terminar. Bendiciones, hermano Alejandro Julio. Bendiciones, hermana María Palma. El Señor me los guarde y me los bendiga. Vamos a continuar la próxima semana con la puerta de la cárcel, de la tercera parte. Como el Señor, a través de la alabanza, hemos visto como a través del Espíritu Santo, como a través de la palabra de Dios, como a través de que nosotros tengamos esa comunicación con el Señor, y cómo podemos confesar con nuestros labios. La administración también es importante en nuestra vida, pero tenemos que tener cuidado con quién nos ministramos, ya que hay personas que son menores, y no hablo de que hay grandes y pequeños. Para Dios somos importantes, pero sí hay ministros que pueden tener esa autoridad para poder sobrellevar las cargas. Tiene que ser un siervo, una sierva. Si usted es mujer, una sierva que tenga del Señor y que pueda sobrellevar su carga para poder ayudarle a ser ministrado, para poder que esa persona pueda ser guiada por el Espíritu Santo y aconsejarle a usted. Entonces vamos a orar. Dios me los bendiga, amados hermanos. Voy a orar. Entonces vamos a... Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, amado hermano. Gracias porque nos das el privilegio de poder llevar tu palabra
a muchas naciones. Bendiciones, hermana Leslie de Sánchez. Dios le bendiga a usted y a su casa. Que toda cárcel, que todo yugo sea roto por el poder de su palabra, por el poder de su presencia. Adore a su Dios, porque en la alabanza hay libertad. Porque el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Que sus vestiduras estén blanqueadas por el poder de la palabra, por el poder de su presencia, por el poder que Dios tiene en sus vidas. Venimos a adorarte en esta hora, Señor. Bendice a cada siervo, sierva, a cada hermano, a cada amigo. Que esta palabra llegue como un río que lleva aguas. Y aquellos que quieran esa porción o necesiten esa porción puedan beber de ella. Pero la gloria siempre para el Señor. Porque de Él es la palabra, porque Él es el que salva, porque Él es el que ministra, porque Él es el que liberta, porque Él vino a libertar al cautivo, a sanar al herido. Cualquier oveja que esté herida, cualquier oveja que esté desanimada, cualquier oveja que esté lastimada, que ese aceite caiga sobre su herida. Y esa venda de los cielos con lino sane aquellas heridas. Espíritu Santo, cuéntale que le amamos. Te amamos, Señor. Dios te bendiga, amigo, hermano. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Bendito sea el Señor por siempre. Aleluya. Quedamos despedidos de esta reunión y este estudio, pero no de la presencia de Dios. Dios me los bendiga, amigos, hermanos, siervos. Gracias, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús.